Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa de debate y análisis de la Universidad de Guadalajara. Con todo respeto, antes de darle la bienvenida a mis compañeros, mando un saludo a nuestras compañeras Sonia, Ibabel y Erika, que hoy no pudieron estar por acá, pero que les mandamos muchos saludos. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, David, con el gusto de saludar a todos y a todas quienes nos acompañan esta noche. Mucho de qué platicar, desde luego, toda esta expectativa que hay del futuro de la Universidad de Guadalajara, luego de el tiempo de la ausencia de Raúl Padilla, que llegó, Diego, y que ha sido comentario por los últimos días. Sí, sin duda, es la noticia del día. Un abrazo a toda la familia de Raúl Padilla, a todos los universitarios. Y bueno, sin duda ese va a ser el tema. Y como bien dijo David, pues nuestras compañeras andarán de vacaciones. Así es, nosotros estamos aquí presentes y por supuesto el programa está de luto por la muerte del exrector Raúl Padilla López. Pero bueno, vamos a comenzar con este tuit nacional que me parece que revela mucho de la nueva geopolítica mundial. Vamos a ver lo que nos tienen en las redes sociales. Dice France 24 en español que Finlandia logró ser aceptada en la OTAN y desde hoy, 4 de abril, será miembro pleno, culminando un proceso que se desarrolló más rápido de lo normal. Fue un fast track. A la espera de que se resuelva la situación de Suecia, Helsinki es el integrante 31 de este bloque del tratado, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que como sabemos es esta organización que surgió en la Guerra Fría para contener el avance del bloque comunista y que hoy ha sido también un dique de contención frente a las aspiraciones invasionistas de Rusia, sobre todo muy involucrado la OTAN en la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo ven este nuevo socio? Mira, los países nórdicos se habían mantenido fuera de la OTAN, ¿no? Eso es interesante. Helsinki, de hecho, era muy cercano a Rusia, sin jamás llegar a ser parte del bloque soviético. Era, digamos, como esta zona de amortiguamiento entre la OTAN y la URSS en aquel momento. Ante la amenaza, ante la invasión primero la guerra en Bielorrusia, luego la invasión a Crimea, ahora la guerra en Ucrania, Helsinki lo que dice es, necesito a alguien que me proteja del monstruo, ¿no? Y lo que hace Helsinki es irse a la OTAN, y la OTAN lo que hace es tener frontera con Rusia, que eso digamos, cambia radicalmente la situación de la OTAN, de estar, digamos, en la Europa occidental, a estar ya metido en la frontera con la Rusia actual, ¿no? Se le revierte lo que Putin quiso evitar, ¿no? Putin ataca a Ucrania un poco como advirtiéndole al mundo que la OTAN se estaba acercando mucho a sus terrenos, a sus intereses, que geopolíticamente le estaban de alguna manera invadiendo, faltando al respeto. Y bueno, pues hoy la OTAN le da cachetada con guante blanco, incorporando yo creo que a la OTAN. Guante blanco. Bueno, ni tan, es una bofetada y punto. Pero bueno, es que eso finalmente era lo que trataba de evitar Putin con la invasión a Ucrania y se le revierte, pues, ¿no? Claro, de hecho, los analistas internacionales temen de alguna represalia directa que haya un de Moscú contra Helsinki, que efectivamente Helsinki, a diferencia de Estocolmo y Oslo, no estaba tan alineada con Occidente. Si de por sí los países escandinavos se habían mantenido medio al margen de las políticas europeístas. De hecho, hubo una resistencia inicial, claro, a ser incorporados a la OTAN para evitar alguna agresión de Rusia. Creo que ese riesgo seguramente lo calcularon bien, pero puede pasar. Pues, a ver, ¿quién sabe qué riesgo estén viendo ahora? Esto le complica aún más a Putin la guerra, ¿no? Es decir, que hoy acaba de pasar en Rusia unos cambios de emergencia. Ya también el Congreso funciona un poco de oficialidad de partes, ¿no? Sí. Cosa que aquí conocemos bien, ¿no? Para que, por ejemplo, o sea, uno de los cambios que viene hoy en la ley en Rusia es que ya te pueden listar para el ejército a través de mail, porque antes tenía que ser correo entregado en mano, para que tú te dieras por enterado, como si fuera un oficio, digamos, del Poder Judicial. Y ahora con que te manden un correo, en ese momento ya quedas listado para no poder salir del país. Es decir, porque no está teniendo de dónde sacar refuerzos para la guerra, una guerra muy costosa
para Rusia, mucho más prolongada de lo esperado y que está debilitando la economía y la sociedad rusa de manera espectacular. Creo que la solución no va a venir de Occidente ni de Europa. Creo que va a venir del Oriente y de Asia, particularmente de China y la India. Vamos a ver si logran mediar estos líderes del tercer mundo o del mundo en desarrollo. Bueno, vamos a ver. Tercer mundo, China ya es una Bueno, ya es un decir, ¿verdad? Ya es más que... Sí. Es como segundo, tiene partes de primero y partes de tercero, pero sí, es potencia económica y hasta hace unos días el país más poblado. Bueno, vamos a ver este siguiente tuit nacional del gobierno mexicano que dice así, veamos. El presidente López Obrador logró la nueva nacionalización de la industria eléctrica. Avanzamos hacia la soberanía energética. Con la compra de 13 plantas de Iberdrola, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, se convierte en empresa mayoritaria, pasando del 39.6 al 55.5 en la generación de energía en el país. Es una decisión muy polémica, muy controvertida, pero que efectivamente pues hace de la CFE pues polémica en todo sentido de que sea nacionalización, porque quien lo compra es un fideicomiso con nombre en inglés, curiosamente, ¿no? Qué extraño, sí. Le pusieron nombre en inglés al fideicomiso. Estos fideicomisos tan odiados por López Obrador, que dijo que eran la manera de esconder el cochinero, bueno, él hace un fideicomiso para esconder el cochinero. Hoy nadie sabe quién realmente compró las plantas de Iberdrola, quién fue el que metió el dinero. Sabemos que hubo algo de dinero de Fonadín, que es dinero que no pasa por el presupuesto. Sí se lista en el presupuesto, pero no tiene mucho más independencia, porque es el Fondo Nacional de Infraestructura. Entonces, me parece que es de lo más oscuro, y se nacionalizan, entre comillas, ¿no? Compra esta empresa donde el gobierno tiene participación, este fideicomiso donde el gobierno tiene participación, unas plantas que ya eran generadoras y que ahora simplemente las va a manejar CFE. Al país le va a dar exactamente lo mismo, ¿eh? Si el país metió, creo que son 13,000 millones de pesos. Más o menos. Más o menos. 15,000. En unas plantas que ahora sí que, como diría el clásico, ni nos benefician ni nos perjudican, sino todo lo contrario. Sí, es una operación extraña que tiene que ver más con el control político, ¿no, Jaime? Oye, tengo un amigo que es experto en esos temas energéticos, de la generación de energía. Fue un jalisciense que reclutó el rey de Arabia cuando hizo como un Dream Team mundial para que le ayudaran a definir el uso futuro del petróleo de Arabia, que están sentados pues todavía en excedentes petroleros. Me dice, oye, es que no entiendo, ni a la luz de la economía, ni a la luz de una política pública, esa decisión de Andrés Manuel López Obrador. No hay una explicación, y lo que me dice es, Iberdrola hizo el negocio de su vida. Iberdrola está feliz. O sea, Iberdrola, me dice, Iberdrola con lo que vendió, recuperó. O sea, las plantas, con todo lo que tuvo operándolos, ya recuperó la inversión, deja unas plantas viejas y se lleva un dineral. O sea, las acciones de Iberdrola subieron. Claro, porque tiene recursos frescos para invertir en otros En lugares. energías limpias en Estados Unidos y en Europa. Es que es una decisión de Bartlett, mucho más que del presidente. Es una decisión. A ver, yo creo que es una decisión que va por el discurso nacionalista y que por eso Andrés Manuel sale y dice, es una nueva nacionalización. Lo que me sorprende es que Rogelio Ramírez de la O, que se ve claramente que de alguna manera articuló esto porque hace el fideicomiso, esas cosas que hacen los neoliberales, ¿no? Pero que haya estado de acuerdo en meterle 13,000 millones de pesos a algo que al país no le beneficia nada, ¿eh? Salvo al discurso político. Eso lo tienen que fondear. Esos recursos los tienen que salir a buscar a fondos de inversión. Porque el Fonadín, este fondo con el que se hizo, por ejemplo, la línea 3 del tren eléctrico, ahorita no tiene fondos. O sea, no va a salir. Va a salir de Hacienda. O si ya le dieron. Por eso estaba en el acuerdo con el CEO de Iberdrola, el secretario de Hacienda, Bartlett, y el presidente. Es que hay que ver, creo, esta decisión a la luz del fracaso de la reforma energética,
que truncó un poco esas aspiraciones del presidente y del director de CFE, Bartlett, de tener un control político, de poderle ordenar a una determinada generadora que iba a comprar combustóleo o que iba a transmitir para allá, decisiones que parecerían o deberían ser técnicas, decisiones de pronto políticas. Y pues esa es una cuestión que es absurda. Nunca ha perdido el monopolio de la distribución. No. Ese lo sigue teniendo. O sea, el recibo en nuestra casa sigue siendo el CFE quien nos cobra. Y si tú cogeneras a quien le vendes esa CFE, quien pone los precios es la CFE. Había este tema de los precios de interconexión que aparentemente eran muy baratos, pero para eso se hace una reforma que luego te queda trunca. Si hubieran ido solo por los precios de interconexión, yo creo que toda la Cámara los hubiera apoyado, pero se fueron por un rollo ideológico totalmente de la generación energética. Pero lo curioso es que como fue tan buen negocio de Iberdrola y de algunos otros que se beneficiaron de la derrama económica que eso generó, no hubo tanta oposición como pudo haberla habido de, digamos, una nacionalización, expropiación de plantas productivas en manos de extranjeros. En realidad, ahora, como ellos se fueron felices, no hubo queja. Ahora no, pues no hubo ni cabildeo. Nada. Fue una decisión que el presidente se saca de la manga, nos saca un video en una reunión con los dueños de Iberdrola, con los que tenía pleito, con los que dijo que estaban saqueando al país. Y ahora sí lo saquearon, ¿eh? ahora sí ya podemos decir que sí lo saquearon. Y bueno, pues es muy chistoso que decida algo tan delicado el presidente sin el presidente sin tener una discusión pública mínima, me parece. Claro, el presidente ha tomado muchas decisiones absolutamente ideológicas y de poder, como la cancelación del aeropuerto, como Dos Bocas, que es técnicamente inviable, pero es un símbolo para él. En fin, el presidente Sí, pero a ver, un simbolito de 13,000 millones. Pues sí, y Dos Bocas ha costado eso, pero en dólares. En dólares, o sea, son caros los caprichos del presidente. Ahora, está escuchando vamos que Iberdrola a tener que ir era de las empresas que contribuían a que la inversión extranjera directa siguiera con buenos indicadores en México. Yo no sé en qué términos quedaron. Yo supongo que se fueron muy contentos. No, muy, muy contentos. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos Con Todo Respeto. Volvemos, no le cambie. Las mañaneras. Para unos es una estrategia de comunicación política, para otros es el ejemplo de la propaganda y la principal generadora de polarización. Las mañaneras hoy están en el ojo del huracán, pues Denise Dresser ha pedido a un juez que le otorguen el derecho de réplica, mientras que los opositores buscan que durante el periodo electoral sean suspendidas. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto, y efectivamente ahora vamos a analizar lo que es el pilar del poder de la Cuarta Transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como son sus mañaneras, en las que él se aplica para todos los días marcar agenda, para todos los días señalar a sus adversarios en un lenguaje que no va dirigido a quienes le preguntan ni al círculo rojo. Andrés Manuel le habla todos los días a su base de votantes dura, a la que le garantiza pues los 13 millones de votos que aspira a tener para que la 4T siga gobernando al menos un sexenio más. Ya lo dijo el domingo, nada más ellos quieren criticar, me quieren callar, pero no lo van a lograr, David, dice el presidente. Así es, difícilmente creo que va a acatar ninguna medida cautelar de la autoridad electoral. Creo que tampoco va a escuchar las peticiones que le hacen los opositores y los críticos. Y creo que al contrario va a intensificar su activismo mediático, su propagandismo en las mañaneras, porque las usa lo mismo para informar ciertas cosas, pero también para golpear, denostar, hacer publicidad, chistes, es decir, ya le gustaron al presidente y son largas, son a veces tediosas, a veces, digamos, muy variadas, pero en todo caso sí, digamos, fijan la agenda política de este país y eso no creo que lo quiera soltar porque marca agenda, ¿no? Ha perdido, digo,
en algunos momentos críticos el presidente ha perdido el control de las mañaneras, pero le sigue apostando a ellas, ¿no? A ver, no las va a dejar porque no las puede dejar. El presidente gobierna en la mañanera, ¿no? Lo que era la famosa reunión de seguridad que... No ha servido para nada. No por mucho madrugar matan a menos, claramente, ¿no? Esa reunión que supuestamente era de seguridad ya no es una reunión de seguridad. Sí ven todos los días una gráfica de homicidios, pero el resto de las reuniones planean la mañanera. Ahí todos los días ahí se discute las posiciones que hay que tomar en la mañanera, las coyunturas, etc. Entonces, las mañaneras es la forma de gobernar del presidente. No es un mecanismo de comunicación solamente, es mucho más que eso. Es una forma de gobernar el país. Lo gobierna desde ahí manda línea, desde ahí se enteran los secretarios. Ahí se enteró el secretario de Comunicación y Transportes, por ejemplo, que iban a rifar el avión, ¿no? Fue una ocurrencia de la mañanera, no fue una política pública. Entonces, yo sí creo que la mañanera es parte de la marca de la casa. Sí genera polarización, sí, de eso se trata, ¿no? Para eso la tiene el presidente. ¿Es un mecanismo de transparencia e información? No, para nada. Es un mecanismo de lo que quieras. De propaganda. De pero propaganda, no de rendición de de cuentas. adoctrinamiento, de lo que quieras, de gobernabilidad, menos de comunicación y acceso a la información pública. Ya la senadora Xóchitl Gálvez había hecho esta demanda del derecho de réplica y lo que hace Denise es montarse en lo mismo. Yo creo que no había nota y por eso estamos hablando de esto, porque la verdad es que lo que hace Denise no es nada nuevo, se genera una nueva ola de discusión sobre la mañanera, que lo único que gana es el presidente, ¿eh? En la mañanera se elige quién pregunta, en la mañanera se inducen preguntas para que el presidente pueda tocar temas que aparentemente son espontáneos. Bueno, análisis de la mañanera, sin embargo, ninguno como el que ha hecho. Una de cada 20 preguntas es real, ¿eh? Luis Estrada se llama. Luis Estrada de Spin. Creo que él le ha contado las medias verdades y las mentiras de manera exacta. Es que incluso el presidente sabe que no puede tener solamente a paleros, que de vez en cuando tiene que dar juego, que a veces sí le tiene que dar la voz. Pero muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando, pero lo ha hecho. Estuvo hace poco esta periodista de Animal Nayeli. Político, Nayeli Roldán, ¿Y cómo que salieron? lo puso en jaque. ¿Y cómo salieron? Pero justo cuando se hace también, digamos, una crítica, un escándalo de las mañaneras, el presidente sale a decir, ven, no que son puros paleros, también a mí, yo rindo cuentas y hasta a mí también me agarran en curva, pero con mayor razón le sigo. Entonces son siempre más paleros, más a modo, más propaganda, más publicidad, menos todo lo demás que decía Diego, y en ese sentido es un ejercicio de gobierno formidable, le ha funcionado. Es brillante. Sí. O sea, lo hizo cuando era presidente, jefe de gobierno, para ponerle la agenda a Fox, lo hizo pedazos, ¿no? Y ahora, oye, es que ha bajado el rating, ¿qué importa? Seguimos hablando de la mañanera. Y las decisiones se comunican en la mañanera. Los pleitos con Estados Unidos se leen en la mañanera. China se entera que le están mandando una cartita por la mañanera. ¿Le importa a China? Nada. Pero sí, de alguna manera genera ahí la mañanera la gobernación. Hizo que Estados Unidos y China hablaran del fentanilo, ¿no? Cosas así. Y creo yo que la mañanera, no sé si la vaya a heredar el presidente. No, y no se puede. Es personalísima. O Adán la vayan a repetir. A ver, Sheinbaum tiene una diaria y A que mediodía. nadie ha visto jamás. Claro, ¿no? Fíjate, Diego, es que justamente, aun cuando ya bajó el rating de la mañanera y que muchos medios han planteado una suerte de boicot, de no cubramos al presidente, no se puede, no hay manera. Ya le gustó a la gente, ya es una costumbre que no es hereditaria, que otros han querido emular o cambiar. Incluso el propio gobernador Alfaro alguna vez dijo que iba a ser una rueda de prensa semanal. A nadie le ha funcionado, ni a Sheinbaum, ni a Alfaro, ni a nadie. Este es un asunto de López Obrador y de nadie más. Es la forma personal de gobernar. Punto, ¿no? nada más. De ejercer el poder, lo ejerce así. Ahora, digno de comentar de la mañanera es que desde el principio el más importante problema del país, que era la crisis de violencia e inseguridad y el poder del narco, nunca fue tema favorito ni de iniciativa del presidente. Hasta que Estados Unidos le empezó a reclamar, a reclamar, contra todo su voluntad y
contra todo su disgusto, en la mañana se empezó a hablar de eso. Pero va Rosa Isela y presenta los numeritos y marean un poquito y siempre se habla de seguridad. Desde ahí se manejó la pandemia, ¿no? Claro. Es decir, yo sí creo que es un mecanismo, digamos, que para el estilo personal de gobernar de López Obrador, donde no hay gabinete, sino encargados de despacho o de tema por asignación, ¿no? Entonces, tiene ahí sentados Incluso 3 horas a un general, ¿no? Sin decir nada. Incluso, y a veces Así no es. los pasa, y a veces ¿No? ni los citan ni les pregunta, pero ¿qué me dicen de las secciones que ha metido, como el de las mentiras con esta insoportable... la Vilchis. La Vilchis, no ha pegado, no necesariamente es una buena sección, Bueno, es que si después de 1 año y medio no aprendió a leer, está cabrón. pero es que no lo va a aprender tampoco. Pero no la ha quitado porque es una forma de golpeteo. Me imagino a no. Ramírez Cuevas escribiendo No, los no, chistes no, buenísimos no y le- la otra los mata. No le veo utilidad, por ejemplo, a como empieza todos los lunes, con el De Profeco. director general de la Procuraduría Federal del Consumidor, por ejemplo. Sí. Porque la gasolina, o sea, son temas que se van quedando. Eso fue importante el gasolinazo. Del gasolinazo. Fue la estrategia. Luego López Gatell. Hubo la famosa crisis de gasolina autoinducida, pues, por una... Por el desabasto. Bueno, torpeza. Gatell tuvo su propia vespertiñera. Sí, ¿no? cómo O no. sea, él fue el único que le competía a AMLO, porque las de Gatell eran las 6 de la tarde. Sí. Y me acuerdo Sí. que todos los No, pero, esperábamos a ver, para ver pero- las y la cifras. senadora Kenia López intentó hacer La una cosa. contramañanera. La contramañanera que Bueno, no le ha funciona. servido, ha crecido. A ella. En conocimiento. ¿No? Pues sí, pero a ver, pero no genera, ninguna otra genera lo que genera la mañanera porque ningún otro es López Obrador. Oye, luego también Ricky Ricón. Ricardo Anaya, Ricardo Anaya. el Ricky Ricky Ricón que le Canallín. dijo a Andrés Manuel, también quiso colgarse de las mañaneras. Empezó a hacer varios videos también Videos fracasaron. semanales. Y no lo hay dejó manera. atrás. Es que además el presidente genera mucha empatía con sus votantes y saca ocurrencias, chistes. Es Es decir, un mensaje directo a ellos, ¿no? los seguidores les parece muy amena. La mañana la siguen, se divierten, desayunan con él, toman café. O sea, es parte de un entertainment, de un show business, todas las mañanas para la Bueno, República, hasta momento cómico, mágico, musical hay, ¿no? ¿no? Claro, hay de todo. Ahí ha Es- salido todo el playlist de las canciones que le Ahora, gustan al digo, presidente. yo no sé quién es el ideólogo de las mañaneras, es un genio. Es un genio. Es un genio. O sea, no hemos Pero es que tenido viene desde un desde la ejercicio de jefatura. comunicación política tan eficiente como las mañaneras. Es decir, como ejercicio de comunicación política, sorry, pero es lo mejor que ha habido en este país. Nos puede caer fatal, no nos gusta verla, lo que sea, pero como ejercicio de comunicación política, ahí está. Y Bueno, por eso, pues, pero ¿por qué la va a matar? Porque a Denise Dresser se le ocurrió ver, que ya se pero- aburrió. Ni porque el INE lo pida, ni el nuevo INE, Pero- si le dice, oye, por favor, suspéndela en las elecciones, Bueno, el nuevo va a INE decir, no, es mi el nuevo derecho, INE yo nunca estoy lo va a decir. informando. No. El nuevo INE nunca lo va a pedir. Ojalá lo dijera, pero Le puede vamos a decir, ver. como ya le dijo en las elecciones del 21, que no puede tocar ciertos temas. Va, ¿no? Y luego se los va a brincar y va a decir, ahí se me No, va a chispoteó. decir, no voy a hablar del tema del que ya sabemos todos Sí, cuál es. ¿cuál es? Y se va a mofar de ese tema que es en Claro. referencia a algún adversario, a alguien más, y todo el mundo va a hablar de ese que no podemos mencionar, ¿no? Los temas innombrables. No, a ver. Es una genialidad, pero la verdad es que no se puede dejar de cuestionar que sea un púlpito desde que el presidente miente con total impunidad. O sea, Uno es lo y la otra es que a mí lo que me parece gravísimo son los ataques personales que se hacen desde ahí, porque esos sí son de un desnivel absoluto. O sea, Claro, el presidente, y eso lo ha dicho la Corte, no tiene el mismo derecho de vocería. réplica, que es lo que dicen que ese es el derecho de réplica. No, el presidente no tiene, es un funcionario público, él está obligado a dar cuentas, ¿no? Y atacar desde ahí a los adversarios sí lo hace absolutamente desigual. así es, digo, ha habido ejemplos de ello, ¿no? De a quien él critica, A luego hay periodistas, ¿no? quien toma la iniciativa de acompañar estas animadversiones presidenciales de manera directa, ¿no? Vamos a tener mañaneras para un rato más, ni modo. No, a ver, por lo menos hasta el, que es 29 de septiembre, hasta el 31 de septiembre, ¿no?
Sí, el 30 de septiembre. Así es, bueno. Del Pues, 24. Vamos a ver qué pasa. Ya dijo el presidente el domingo que pues él no va a dejar las mañaneras y vamos a ver qué dice el Poder Judicial, que bueno, ha tomado algunos fallos que también tienen muy enojado al presidente. Hoy habló, por ejemplo, del Tribunal Electoral. Todavía dijo, no se me olvida que quitaron al candidato de Morena en Guerrero y en Michoacán. Pero bueno, vamos a estar ahí pendientes del tema. Por lo pronto nos vamos al resbalón de esta semana, que nos va a servir como preludio del tema que viene en el siguiente corte. Pues ahí está, nos vamos a lo último, ¿no? Que de los comentarios que se han generado luego de esta carta abierta que da a conocer ayer el gobernador Enrique Alfaro y que fue respondida también por el rector Ricardo Villanueva. Ahí Cucho, bueno, pues pone al gobernador como al acecho de la universidad. No, como un buitre, tal cual. Y que sí, a ver, fue desde que salió la carta, todos me dijeron, a ver, es muy mal timing político, ¿no? Es decir, no respetar siquiera 8 días para, ¿no? Esperar que pasen las vacaciones universitarias para ya decir, vénganse el diálogo, ¿no? Sí le mata al gobernador su discurso, que siempre dijo que el problema era Padilla, ¿no? Y no la universidad, ¿no? Y luego, además lo hace con un pésimo gusto, me parece decir, está la mano tendida al diálogo, muy al estilo de Díaz Ordaz, pero ¿no? Y les vuelve a leer la cartilla. Entonces me parece que no era ni el espacio ni las formas para reiniciar un diálogo, que lo que hace que es patearlo simplemente para más adelante, ¿eh? O sea, lo cancela más que abrirlo. Sí, yo también coincido en que es de mal gusto, poca sensibilidad de parte del gobernador, la redacción misma del comunicado, incluso la esquela pequeña que saca el gobierno del Estado, la ausencia de presencia de tweets, es decir, me parece que, pues sí, como dice Cucho, es un poco de, digamos, oportunismo, de insensibilidad, de una, digamos, muy forzada disposición. Lo que dice Cucho es que es carroñero. Exacto, es carroñero. Sí, dice sí, que sí. es carroñero. Sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema después de este pequeño corte. No se vaya, quédese con nosotros, regresamos con todo respeto para seguir hablando de este tema. La sorpresiva muerte de Raúl Padilla López reconfigura todo el sistema político en Jalisco. El líder moral del Grupo Universidad ha dejado 4 cartas póstumas y un grupo político que tendrá que reconfigurar los equilibrios dentro y fuera de la institución educativa y que pone a prueba el nivel de institucionalidad que dejó uno de los políticos más importantes del último medio siglo en Jalisco. Pues sí, una triste y trágica noticia, la muerte del exrector Raúl Padilla López, que sacudió la política local, pero también creo que sacudió el mundo de las letras, de la cultura y de las artes a nivel nacional e internacional. Un personaje público fundamental en la historia política contemporánea del Estado, un personaje de luces y sombras, con claroscuros, que ha dejado un gran legado para la universidad, pero también que generó a lo largo de su vida polémicas diversas. De esto hablaremos ahora porque ciertamente pues, es un momento clave, coyuntural para la Universidad de Guadalajara, porque se tendrá que reconfigurar también la Casa de Estudios, se tendrán que reacomodar las fuerzas políticas del Estado y se tendrá que hacer pues, un punto y aparte en la historia de la universidad y del Estado de Jalisco. ¿Cómo la ves, Diego? Uno coincide en que estamos ante la muerte del político más importante de Jalisco del último medio siglo, ¿no? Es decir, nadie había logrado tanto poder y además lo hizo sin ser jamás ni gobernador ni presidente municipal. O sea, que se quedó con muchas rector. ganas de serlo. Se quedó, seguramente, pero nunca lo fue, ¿no? Lo intentó, o sea, lo pensó en saliendo de rector, no pudo, luego se metió de diputado, le fue muy mal en la Cámara, es decir, aunque logró ser el centro de la Cámara de Diputados, la verdad es que salió muy desprestigiado y yo creo que ahí se dio cuenta que
la política electoral no era lo suyo. No era su fuerte. Logró concentrar un gran poder. Y entonces, nadie puede heredar todo ese poder. Entonces, ese poder, ¿no? Yo siempre he dicho que el poder, la suma de poder es igual a 1. ¿Cómo se reparte ese 1, ¿no? El gran pedazo de poder que tenía Raúl se tiene que diseminar en muchísima gente. Entonces, ¿cómo vaya a ser la batalla dentro de la universidad por ese poder? ¿Cómo se va a manejar ese poder? ¿Qué parte se va a trasladar a mecanismos más, digamos, abiertos, más democráticos? ¿Qué parte tendrá que ser una transición, digamos, a través del rector, que sin duda es quien ahorita hereda la mayor parte del poder, concentra la mayor parte del poder que deja Raúl, simplemente porque es el rector, ¿no? Y esa posición lo hace hoy el hombre más poderoso de la universidad, ¿no? Antes fue Raúl, y lo dijo el propio rector. Digo, no sé si voluntario o involuntariamente en el homenaje, dice qué fácil era ser rector teniendo a Raúl al lado. Pues porque no era rector, ¿no? Me comentó algún día un alto funcionario de la Universidad de Guadalajara que el gran legado de Raúl Padilla, además de la Feria Internacional del Libro, de haber hecho con estos eventos culturales, puesto a Guadalajara como marca en el mundo, la descentralización de la universidad, fue la etapa de estabilidad que le dio a la universidad, dejando un poco aquella lógica del pistolerismo ilustrado que se le llamaba. El pistolerismo, el marxismo teórico, el pistolerismo práctico. El pistolerismo práctico. Sí. Pero, me decía, más allá de eso, es la estabilidad que le dio a la universidad y con ello al Estado. Dice, y ya que no esté entre nosotros, lo vamos a valorar más. Yo espero que ese pronóstico no se haga efectivo y que quienes hoy les toca tener el control de la universidad, empezando por el que formalmente es el responsable de la universidad, que es el rector Ricardo Villanueva, logre pues entender estos momentos, mantener la unidad de la Universidad de Guadalajara, abrirse un poco a la disidencia que creo que no hubo en toda esta etapa, y que eso será crucial para el futuro de la universidad. Yo también comentaba que pues Ricardo Villanueva fue el primer rector de la Federación de Estudiantes Universitarios. Presidente. Sucedió a Tonatiuh Bravo Padilla, que fue el último rector que fue parte del grupo FEG Universidad, que lideraba la familia Ramírez Ladeví, que fue como el otro gran liderazgo que dominó transrectoral, los sexenios rectorales que le tocó. Entonces, creo que estamos en una etapa así. Ricardo Villanueva lo que nunca supo fue que le va a tocar dirigir o estar al frente de una sucesión rectoral que no va a operar más el licenciado. Claro, yo creo que además, Raúl, además de haber sido un jugador clave en Jalisco, un veto player, un contrapeso, una oposición por momentos, también fue en lo nacional una figura importante. Fue un secretario de Cultura, sin haber ocupado nunca ese ministerio, esa cartera. De facto. Era más importante en muchos sentidos que la propia o que el propio director o presidente de Conaculta. Más que en ese sexenio que desapareció. Que desapareció, pero en otros con mucha fuerza. Y creo que Raúl, yo creo que los grandes méritos o el legado de Raúl es la despistolización de la FEC, del estudiantado, la pacificación de la universidad en esa etapa turbulenta, y también, y ese es el argumento de Sergio Aguayo, haber impedido que fuera capturada o penetrada por el crimen organizado. Es un ángulo que yo no había visto, que me parece interesante, porque a diferencia de un montón de municipios y de corporaciones policiales e incluso de ciertas áreas de gobierno, como la propia Fiscalía, en la universidad no ha habido una penetración tan clara del crimen organizado. No hemos escuchado de prepas que sean narcotienditas o de regionales donde el crimen organizado tenga posiciones. Es decir, ahí hay algo interesante. Que hay venta en los entornos. Claro, sí, pero que no. Yo creo que y la otra cuestión fue Aguayo justamente esa descentralización es importantísima, porque creo que el gran despliegue de la universidad, a diferencia de otras estatales, porque yo insisto, hay que comparar a la UDG con sus semejantes, con sus similares, con las otras universidades públicas estatales. O sea, con Harvard, Yale. Sí, claro, y con Oxford y Cambridge, por supuesto.
Pero aún con la UNAM, la UDG es la segunda del país. Por encima de la UAM y del Poli, Claro. pero muy por encima de la U de Nuevo León, de la Universidad Claro. Veracruzana y de la Universidad de Edomex, es decir, con indicadores duros. Y creo que el despliegue institucional y potencial de la universidad tiene que ver con los centros universitarios regionales y temáticos. Si asumimos que la etapa de esta etapa de la universidad como la etapa de Raúl, ¿no? Y la previa de Ramírez Ladrich, 2 etapas donde la universidad tiene un factotum, tiene un cacique o como le queramos llamar, alguien digamos que es figura central, ¿no? La universidad que toma Raúl contra la que deja es infinitamente mejor. Es decir, cosa que no puede decirse de la de Ramírez Ladrich, ¿no? Que él muere trágicamente asesinado, ¿no? Por digamos, todo el contexto interno de la universidad, en un contexto interno de la universidad que es muy, digamos, que lleva a la época más oscura de la universidad, que son los años 70 y principios de los 80, ¿no? Entonces yo creo que Raúl ahí entrega una universidad mucho mejor, mucho más académica, ¿no? Lo que no entrega Raúl es una universidad más democrática que la que recibió. A lo mejor puede ser un poco más democrática, con más participación, pero manejó muy bien, digamos, el equilibrio de poder interno de la universidad. Le dedicaba mucho tiempo Raúl a cuidar eso, ¿no? Y por supuesto que ejerció el poder como ninguno, decimos, el político más importante de los últimos años. Y también entendió que el poder de la universidad, y eso me parece que es un poco perverso, ¿no? Era su capacidad de desestabilizar el Estado, ¿no? Entonces, por eso el pavor que tiene y el mismo el desplegado del gobernador que hablamos hace un momento de que, pero no saquen a los estudiantes a la calle, ese poder, ¿no? Lo conocía muy bien Raúl Padilla. El gran reto es, ¿cómo se va a sustituir a ese gran elector en el que se convierte Raúl Padilla? En el momento que asume la rectoría, hace una reforma universitaria que deja pasar el Estado en la persona de Carlos Rivera Cebes, que llega como gobernador interino, y hacen una reforma universitaria donde el gobernador ya no elegía de una terna. Entonces, hoy, aunque hay una ley que le da autonomía universitaria a la UDG, y qué bueno, hoy se tienen que explorar nuevas formas, nuevos métodos, ojalá más democráticos, para sustituir a un gran elector irrepetible, que ya no puede ser por la realidad y el tiempo que vivimos, ¿no? Así es, pues es una decisión, un desenlace difícil, duro para la universidad. Así que nada, pues que descanse en paz Raúl Padilla López. Vamos a la siguiente sección, pónganle el nombre, veamos qué nos tienen las noticias. Hay imágenes que dicen más que 1000 palabras. Usted, póngale el nombre. Pues ahí está la imagen, para los que no saben a qué se refiere, es el Dalai Lama con un niño dándole un... Que le pidió que le chupara la lengua. Un lengüete. Que primero le quiere dar un beso. Muy polémico, ¿no? Dice, no, chúpame la lengua, ¿no? Sí. Extraño, ¿no? Un momento raro. Yo le pondría lamentable. Lamentable. Bueno, se mancha el Dalai. Yo le pondría Karma Express. En fin. Bueno, pues esa es la imagen del día. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie, estamos Con Todo Respeto. Volvemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue abriendo frentes internacionales. En esta ocasión, hizo un reclamo a China por permitir el envío de precursores para crear fentanilo en México. La reacción de Pekín fue desconocer la acusación y pedirle al presidente que sustente sus dichos. El acueducto Guadalajara-Chapala, que dota de agua a más de la mitad de la población de la ciudad, ha cumplido su vida útil. Durante su última visita a Nueva York, los políticos de Jalisco dejaron ver que una solución es construir un nuevo acueducto que remedie las fugas y el posible colapso ante la llegada de reemplazarlo. Sin embargo, no hay dinero etiquetado para la obra.
¿Se acabó el sexenio para remediar el problema del agua? Pues ahí tiene dos temas, uno nacional, internacional incluso, y otro pues local muy importante que tiene que ver con la dotación de agua para la ciudad. Pues China mandó ahí a su bateador emergente a contestarle al presidente. Mandó a una asistente del vocero. Del asistente del asistente. O sea, de verdad, pues, lo que dijeron es, oiga, ¿y este papelito qué? ¿No? Y se lo regresaron. Pero otra vez, el presidente no le está hablando a China, le está hablando a su Grey y hoy ya puso, como vimos hoy en la mañanera, una mañanera del fentanilo. Hablando del fentanilo, y ya López-Gatell ya no va a hablar de COVID, ahora va a ser el vocero de la salud y adicciones. Pero, ¿no? a ver, yo creo que en este mensaje, creo que siempre le habla a su base, que es claro, pero también creo que en este caso le habló a Estados Unidos, porque es una forma de decir, es que la bronca no la originamos nosotros, porque acuérdense de las acusaciones de este representante de Estados Unidos y de varios actores americanos. Este senador que también se está haciendo famoso, claro, respondiéndole a AMLO. Y yo creo que tiene que ver también con eso, porque AMLO dice, bueno, sí, hay una parte del problema aquí, pero hay otras dos partes del problema que tienen que ver. Una con China, que es la que manda los precursores, y otra con Estados Unidos, que son los importadores, los introductores de la droga. Entonces yo creo que en este caso, en realidad es una a dos bandas, es una bola a dos bandas, y creo que con Estados Unidos también le está diciendo, oye, pues esto también se está colando por mi frontera, no soy yo quien estoy armando todo, ¿no? Bueno, tengo que confesar que la verdad este asunto del fentanilo, a mí me ha gustado cómo el presidente ha insistido y por primera vez dice, pues hay que ver de dónde está saliendo. Digo, creo que me gusta. A mí esa parte me gusta. Estados Unidos tiene su lógica, es decir, ¿por dónde entra el fentanilo? Por la frontera sur. Pues yo tengo que hacer algo en la frontera sur, ¿no? Y presionar al país donde lo están mandando. ¿Qué hace México? Oye, esto viene de China, ¿no? Y cada quien va aventando la bolita. Ahora, cada quien tiene que hacerse responsable de lo que pasa en su territorio. Que eso es lo que China le manda a decir. China, exacto, dice, a mí me da el Wilson, si tu territorio lo hacen, es problema tuyo, no mío, ¿no? México sí debería, si quiere controlar el fentanilo, combatir a quien lo produce. Si le vale Wilson, ¿no? Pues bueno, lo va a acabar pasando como con la coca, que llegó un momento que Estados Unidos, cuando cierra la frontera a la coca en la guerra fuerte, la coca se queda en México y generó un desastre. Sí es un problema para México, sí seguimos siendo tan laxos con el fentanilo, el problema lo vamos a heredar nosotros segurito. Así es, como el problema de la migración no es un tema de un solo país, es un tema que se tiene que resolver con acuerdos, no solamente entre México y Estados Unidos, sino con acuerdos globales. Y bueno, y está también el tema de un nuevo acueducto que venga de Chapala a Guadalajara para traer el agua, David. ¿Cómo la ves? Sí, es una vieja propuesta, porque se ha dicho muchas veces desde hace años que el acueducto que se instaló en el siglo pasado ya caducó y que incluso han querido plantear un segundo, ¿no? Incluso. Hay una parte, ¿no? Sí, que entra a cielo abierto, pero luego se entuba, pero se ha planteado incluso un segundo acueducto para tener de reposición, lo cual muchos se han opuesto a eso, ¿no? El canal a cielo abierto, que se sigue utilizando, lo ideó Matute en los años 50, ¿no? El acueducto estuvo pensado desde el inicio que fueran dos acueductos, o sea, dos tubos de 7,5 metros cada uno de capacidad para conducir el agua de Chapala y cerrar el viejo canal de cielo abierto, que pierde mucha agua, se contamina mucho. Solo hubo dinero para hacer uno. Y entonces siempre seguimos, aunque la concesión es de 10 metros y 10.5 metros, si no me equivoco, 11, la concesión que podemos sacar de Chapala, no podemos sacar el agua que queramos. Hay un límite que pone la CNA. Traerlo por acueductos es mucho más eficiente. Sí. Pero hubo luego esta oposición de que no, es que nos van a sacar más agua a Chapala y que nos van a ver la cara, etcétera. Esta desconfianza que se genera. Hoy, la única manera de solucionar el problema es construir el nuevo acueducto, reparar el viejo, operar los dos y cerrar Temacapulín, el canal de Temacapulín, que es donde está llegando el agua, ¿no? Pero es una inversión fuerte y una decisión política complicada, porque mucha gente tiene esta visión de que construir el segundo acueducto es secar Chapala, ¿no? Se va a secar Chapala y todo. Pero es creencia. Sí. Y el costo asciende
Yo la otra vez oía cuánto podría ascender el acueducto. Es una 5,000. inversión más o menos como a la mitad de la presa, ¿no? Por ahí. A ver, deben dar alrededor de los 4 o 5 mil millones de arreglar los dos. La otra cosa es que la única solución al agua de Tlajomulco es el segundo acueducto. Si no haces el segundo acueducto, no hay manera de dotar de agua a Tlajomulco de manera eficiente. Bueno, pues si lo fueron a presumir allá a la cumbre del agua Nueva York, pues ojalá se dé, ¿no? Pues sí, algo se tiene que hacer. Creo que de las decisiones postergadas largamente que se están destrabando por fin en este sexenio para Jalisco son las del agua. Es decir, Zapotillo ahí va, se está moviendo ese tema. Pues hay varias decisiones que creo que pueden ayudar a solventar un problemón que se viene para el futuro de la ciudad. Entonces vamos a ver si realmente se concreta. Sí, porque los Zapotillo no va a ayudar gran cosa. Es decir, un Zapotillo operado como lo van a operar, Bajito. no te trae el agua que necesita. El Zapotillo 4T ya dijeron que va a dar 3 centímetros cúbicos más. 3 metros cúbicos. 3 metros Yo cúbicos. no creo que llegue a eso. O sea, 3 metros cúbicos considerando el salto, ¿no? Que es el acueducto que van a hacer ahorita. Pero 3 ¿no? metros son más que 0 metros, como no, la claro. tuvieron parada no sé Exactamente, cuántos ¿no? años, ¿no? Entonces, ni modo. Sí, pues. no. Digo, es la peor decisión haber tomado la cortina. Bueno, a era ese la nivel, única pero que bueno, salvaba a Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Fue la promesa del presidente. La cumple. También lo había prometido el gobernador trató de no cumplirla. Otra vez, pero hay que despolitizar estos temas. O sea, la dotación del agua debe dejar de pensarse solo como esta cosa de decir, los técnicos saben qué hay que hacer, hay que pensar el territorio, hay que pagar servicios ambientales donde se produce el agua. Es decir, tienes que pensar de una manera mucho más integral el consumo del agua en la ciudad, pero despolitizar. Yo creo que de las cosas que sí deja a Raúl, digamos, volviendo a Raúl, él siempre se opuso a todos los proyectos de agua y fue un gran obstaculizador de los proyectos de agua porque le daba poder. Sí. Me acuerdo de aquella historia del crédito japonés a la llegada y luego del de la gobierno presa del panista. Cediano y luego de la presa del Zapotillo, en fin. Así es. Bueno, pues vamos a seguir pendientes desde luego de ese tema vital para el futuro del Estado, como es el abastecimiento del agua. Vamos ahora a la gustada sección del premio La Neta No. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Francisco Garduño, director de Migración, por la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Enhorabuena! Este hombre más que bien ganado, ¿no? Y increíblemente sigue al frente del Instituto Nacional de Migración. No, bueno, a ver, absurdo lo que es un tema que ya no tocamos, lo que ha pasado después de la tragedia en Nuevo Laredo, ¿no? Pero poner a Solalinde, en Ciudad Juárez, poner a Solalinde al frente, ¿qué cosa? decir que es lo que va a ser una comisión secretarial para sustituir a un instituto. Las comisiones no tienen atribuciones, no tienen capacidad de ejercer, digamos, de aplicar las leyes, que es lo que tiene el instituto. Además, entonces, el padre Solalinde pues no puede ser funcionario porque así lo dice la Constitución. Pues, sí, pero lo que quieren es darle vuelta al asunto, ¿no? Pero bueno, me parece que sí. Muy bien ganado lo de Garduño. Yo espero que sí se vaya Garduño. Era un perfecto desconocido hasta la tragedia y ha estado más bien agazapado el pobre, porque él ya quisiera irse, pero no lo dejan irse, porque sería una derrota para el presidente y por tanto lo mantiene. Y justamente para dejarlo ahí, le van a dar la vuelta al asunto para que todo cambie, pero sigue igual. Hay muchísima responsabilidad, hay una enorme corrupción en el Instituto Nacional de Migración que, lejos de controlar, ve a los migrantes como fuente de corrupción. Claro. Bueno, aquí vamos a proponer esta semana. Vamos a la propuesta, vamos a ver a quién proponemos para la próxima semana, David. Yo justamente quiero proponer al padre Solalinde porque me parece un gran farsante. De su origen de activista, de alguien que estaba comprometido con los migrantes, con los pobres, se convirtió en un palero que da mucha pena.
Muy bien. Yo a los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD en Sí, concreto, me la ganaste, me la ganaste. absurda reforma al TRIFE en este momento. A lo mejor sí hay que reformar el TRIFE, a lo mejor necesitamos una reforma electoral de gran calado, pero hacerlo en este momento, después de haber convocado la defensa del INE, me parece absurdo. Yo también propongo por ese tema al presidente de la Cámara de Diputados, que es Santiago. este diputado Mier. No, es el coordinador El Santiago, coordinador de Morena, que hoy salió a decir que no, que claro que no iban a modificar esos artículos para quitar los derechos que ya habían ganado, por ejemplo, las mujeres en cuanto a equidad. Esperemos que no lo hayan hecho en el transcurso de hoy martes, ¿no? Del programa. Pero yo lo pongo ahí a Mier, al diputado Mier, líder de la bancada de Morena. Yo en la oposición y tú a Morena, está perfecto. Ahí están todos juntos. Vámonos. Y creo que la oposición también se estaba echando para atrás, ¿eh? Solamente Movimiento Ciudadano, y hay que decirlo, fue el único que ha sido más esta no se congruente. metió, ¿no? En esta no se Muy metió. congruente. No, y en esta. las demás, siempre ha estado, en estos temas electorales creo que ha sido el más congruente. Muy bien. Bueno, pues agradecidos de que nos haya acompañado en este programa de Con Todo Respeto en esta semana de Pascua. Que tenga una excelente semana y los esperamos aquí el próximo martes. Gracias, Diego. Gracias, David. Gracias a todos. Hasta luego, buenas Hasta la noches. próxima. We need strong borders,